tardes tengan todos ustedes, bienvenidos aquí a De 12 a 1 en su canal de YouTube favorito. Sin embargo, al aire, hermano de Estudio B. El día de hoy es ya 1 de enero de 2024. Feliz año a todos. Y pues como ven, es otra vez un programa especial. El 25 de diciembre hablamos sobre crisis climática a través del cartonista Víctor Solís, y en esta ocasión también tengo el honor de recibir a Javier Treviño, un activista sobre movilidad sustentable y también un tema que siempre he querido abordar, y agradezco a Javier que haya estado aquí, el tema de violencia vial que nos toca a cada uno de nosotros, independientemente de dónde vivamos, independientemente de si somos peatones, si somos usuarios de bicicleta, de motocicleta, automovilistas o usuarios de transporte público. Entonces, Javier Treviño, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Vi que llegaste al estudio en bicicleta. Sí, bueno, sí, me muevo en bici para todos lados, a todos lados que se pueda. Y si está muy lejos, subo la bici a algún otro vehículo, al transporte público, pero sí, en bici es ya una adicción. Qué bueno. Pero es un tema personal. Les presento a un usuario de bicicleta. Pausa y arrancamos. Bienvenidos. Pues ya estamos aquí, gracias por estar aquí, gracias por su preferencia. En esta ocasión, insisto, es un de 12 a 1 especial. Vamos a hablar sobre violencia vial, sobre nuestro derecho a una movilidad pues sustentable y segura. Y pues para ir comenzando la plática, me decía Javier que es adicto a utilizar bicicleta. ¿Por qué lo dices? A mí es un tema personal, pero me da muchísima independencia el no depender del tráfico, de los horarios del transporte público, de dónde hay estaciones. El poder mover libremente es un poco como caminar, es te da tanta libertad como caminar, nada más que llegas mucho más lejos. Uh-huh. Pero te digo, es un tema personal, no es para todos la bici. Bueno, técnicamente sí, pero bueno, en fin, hay muchos que... Todavía estamos en una etapa de construcción de este tema de movilidad, estamos muy vinculados con nuestro auto, y también el concepto de compra de auto implica que si tú te gastas una lana para el auto, lo lógico es que lo uses todos los días, porque si no se devalúa y no lo usas, y lo cual no tiene mucho sentido económicamente, ¿no? Pero bueno, todo va vinculado. Entonces la cosa es, yo me hice desde hace muchos años adicto a la bici, y esa sensación de llegar, de prever la puntualidad, sin depender de otros factores externos, porque la velocidad en bici siempre es prácticamente la misma, no importa qué pase, incluso si llueve, llegas mojado, pero bueno. ¿Traes tu impermeable ya? No, la verdad es que en la Ciudad de México y con muchos lugares del país llueve durante media hora fuerte y luego deja de llover. Entonces la estrategia en esos casos es prever salir antes, ver el cielo salir antes, o si ya empieza a llover, aguantarte, ir por un cafecito, llegar media hora después. No me gusta a mí mojarme mucho, pero... Y veo que tu bici es plegable, se le dice así. Sí. Es decir, ¿acostumbras subirte al Metrobús con ella y hacer este tipo de movilidad conectada o cómo? Sí. Uso mucho el tomar un taxi, porque justo, por ejemplo, lo uso cuando empieza a llover y ya no puedo seguir circulando, me paro en cualquier lugar, y entonces es muy raro que te puedas parar en coincida con alguna estación de transporte público, que sí lo hago, pero cuando no, uso el taxi, ¿no? Entonces sí subo la bici plegada. O si voy a otro lado, voy solo, pero no me quedo de ver con otras personas y regresamos juntas, lo subo al coche de alguien, en fin, ese tipo de dinámicas con la plegable. Dinámica muy interesante, y que ha apostado, al menos de aquí he visto, el gobierno de la Ciudad de México ha apostado a que nos animemos a traer una bici y luego subirnos al Metrobús y luego agarrar la ecobici. Y es una... muy poco a poco. Todavía, por ejemplo, al suburbano no te puedes subir con bicicleta. Y el suburbano ya tiene 12 años, 10 años.
Entonces se sigue sin aceptar bicicletas. En el Interesante. metro ya se aceptan desde hace algunos años, pero el argumento era qué tal si algún ciclista tiraba la bici a las vías y podría haber un cortocircuito, cosas que nunca pasan, ¿no? Pero y Tiran al final paraguas, nunca ha pasado, entonces esos miedos como de la innovación, de lo nuevo. Los gobiernos funcionan un poco con mucha cautela, ¿no? Son muy conservadores, dan pasitos, entonces luego de repente hay veces que tienes que tomar pasos fuertes y no se toman. Digo, el tema de seguridad vial es un buen ejemplo de cuando no hay tiempo, no hay tolerancia y aún así los pasitos son muy pequeños, ¿no? Es un buen ejemplo que no debería ser tan pequeños los pasitos. A ver, Javier, te preguntaba si llegaste en bicicleta, porque mi primera pregunta, ahora sí ya más formal, es ¿cómo te va a ti como usuario de bicicleta en una ciudad, vamos a empezar en la Ciudad de México, donde se vive cada vez más violencia vial, la gente cada vez está más estresada por el tráfico, hay golpes, gritos, te echan lámina? ¿Cómo te fue al menos hoy? No, uno aprende a vivir en este entorno. El manejo de un ciclista es un poco como el peatón, generalmente es muy, muy defensivo. Uno asume que todo va a salir mal. Sí. Y entonces todo es de bajada, ¿no? Entonces, pero es muy cansado. Y es injusto. Es injusto que quienes caminamos o usamos la bicicleta o el transporte público tengamos que, digamos, pagar por el riesgo vial que generan los conductores de automóviles, ¿no? Es un poco injusto que todo el peso recaiga en nosotros. Pero un poco pasa lo mismo con, por ejemplo, las emisiones. El peso recae no en los usuarios del auto de las emisiones, sino en todos nosotros que pagamos los platos rotos, o en Acapulco que paga los platos rotos con huracanes. Esta transferencia de riesgo y de costos me parece que es un gran problema y un poco no lo hemos querido ver así, porque un poco esta onda de estar acostumbrados ¿no? Un poco aquí nos tocó vivir, y el estar acostumbrados y bueno, pues vamos a gestionar estas injusticias como normalizándolas. Creo que es uno de los grandes problemas, en varias cosas, el seguridad vial es uno de ellos. Sí, lo que dices, Javier, de que uno ya se autoprograma que cuando va a salir en bici algo le va a poder pasar y que tienes que ir al 100%. Sí. ¿Nos puedes recordar la famosa pirámide de movilidad? Porque seguramente ya estoy leyendo comentarios de gente diciendo es que los ciclistas se meten, van en sentido contrario, son imprudentes. Entonces, recordar la pirámide que comienza, entiendo, por el peatón, justo para que todos, para no estar peleando que si tú eres automovilista, si tú eres cochista, si tú eres bicicletista y te crees mejor, para no estar y no llegar a ese punto de pelearnos entre nosotros, entender que todos tenemos derecho a un espacio, pero otros son más vulnerables que otros. Sí. Es un poco esta diferenciación entre la equidad y la igualdad. Digamos que la igualdad en este caso es que todos tengan iguales derechos, iguales obligaciones, pero cuando entiendes que los usuarios del auto conducen vehículos de 1 tonelada, 2 toneladas, las responsabilidades no tendrían que ser las mismas, ¿no? Es como pedirle que las responsabilidades para un maestro de primaria o de kinder sean las mismas que alguien que maneja residuos tóxicos, ¿no? No son las mismas no tendrían que ser las mismas responsabilidades, y las obligaciones para con uno tienen que ser mucho más grandes que para con otro. Un poco es ese principio que además se aplica no solo en seguridad, sino en contaminación, en emisiones, que porque todos van vinculados, hacen que los usuarios que menos riesgo generan o costos transfieren a los demás sean los peatones. Luego los ciclistas, luego los usuarios de transporte público y al final los usuarios de automóviles. En muchos temas, sobre todo en medio ambiente y seguridad vial,
pero también en uso del espacio público, en costos de mantenimiento de las calles, en inversión de infraestructura. En todo tiene más costos los usuarios de autos sistemáticamente. Entonces lo que se hace es una pirámide donde siempre en todas las políticas tiene que estar por encima quien menos costo genera a la sociedad, quien mayor beneficio genera, que son los peatones, los ciclistas y los usuarios de transporte público. Muchas veces no se entiende eso y un poco la exigencia es igualdad. Y decir, sí, los ciclistas también, digamos, se pasan los altos. La diferencia es que cuando un ciclista se pasa el alto y golpea a un peatón, el peatón rara vez muere. Los datos que tenemos de los últimos 4 años solo han mostrado 2 casos de peatones que mueren por un ciclista. En cambio, los datos de peatones que mueren en general, por vehículos motorizados, sí, andan rondando los 10,000, 11,000. Entonces, 11,000 contra 2. Ese es un poco los datos no fríos. Mira, entonces, por ejemplo, ese video se le cierra. Quiero justo abordar ya, me decías la vulnerabilidad de la responsabilidad dependiendo de dónde te estás, qué herramienta estás utilizando para movilizarte. Efectivamente, los peatones son los más vulnerables. Aquí datos de Ni Una Muerte Vial, que es el colectivo que me estabas mencionando. Sí. 84% de las víctimas son peatones. Y ustedes tienen esta cifra de que en 2023, el año que acabamos de cerrar, 16,000 mexicanos fallecidos y 2 de cada 3 responsables se dan a la fuga. Ese es otro gran tema sobre la impunidad. ¿Qué nos puedes contar sobre este colectivo de Ni Una Muerte Vial? Lo que hacemos es recuperar noticias de medios electrónicos, a través de internet. Hay alrededor se registran más o menos unos 10 fallecimientos, o registramos 10 fallecimientos diarios de motociclistas, peatones y ciclistas. No recabamos automovilistas solo porque ya no tenemos tiempo ni recursos, ¿no? Es un tema sin fines de lucro. Uh-huh. Pero bueno, el dato es bastante, importante, 10 fallecidos al día. El dato oficial anda rondando los 45 fallecidos de todo tipo de siniestros viales por día, alrededor de 16,000, que sube y baja, bueno, más bien sube y baja, pero no baja sistemáticamente, que es lo que esperaríamos. Hay un compromiso de parte del país, porque es un compromiso global de todos los países, de reducir a la mitad cada 10 años los fallecidos en siniestros de tránsito. No lo hemos podido, esto desde 2010, en 2020 se hizo un primer corte, no bajamos casi nada, nos ayudó la pandemia, pero sabemos que las modificaciones en esos 2 años no son relevantes en términos de un análisis multianual. Pero un poco en el 2022 volvimos otra vez a subir. Entonces, prácticamente no hemos bajado el número de fallecidos, a pesar de que el compromiso es ahora, tendría que ser tener la 4ª parte de los fallecidos en el 2030 respecto al 2010. Uh-huh. Y no lo hemos logrado, no hemos bajado, simplemente porque no es un tema de prioridad de política pública. Nadie habla de esto. Un poco y cuando hablamos un poco de, mala suerte, ¿no? Cuando te toca, ¿no? Algo así, como, bueno, ni modo, no hay forma de evitarlo. Y 2, un poco le echamos la culpa a un concepto que nos encanta usar, que no sabemos muy bien qué es, pero es muy padre porque no responsabiliza a nadie específicamente, que es la conciencia vial. Y un poco le echamos la culpa a la conciencia, es que no tenemos cultura vial, no tenemos conciencia vial, o lo que fuera que quiera decir eso. Pero es una forma fantástica de lavarnos las manos y decir, la culpa es de la sociedad, de la educación, algún factor que no sea posible resolver rápido, sino que puedas, al final vas a decir, es que es un tema generacional y ya la siguiente generación tendrá que cambiar, cuando no es cierto. O sea, no es como decir que la impunidad es un tema educacional y no vamos a poder resolver ningún tema de impunidad a corto plazo. Sabemos perfectamente cuáles son las broncas de la impunidad y igual sabemos perfectamente cuáles son las causas de la siniestralidad vial. A ver, justo, Javier, antes de entrar a las causas y este famoso concepto de es que no tienen cultura vial, quiero ahondar en los lugares donde ustedes han reportado o registrado a partir de notas de la prensa mayores incidentes. Si Pau nos puede justo ayudar con esta gráfica de barras. Primero es amarillo,
peatones, insisto, los más vulnerables. Este colorcito que es como verde, ¿no? Ajá, verde, ¿qué le dirías? ¿Como turquesa? Ándale, como turquesa, gracias Pau. Motociclistas y ciclistas en morado. Entiendo, el Edomex puede salir líder porque también es una de las entidades más con mayor población, pero peatones 112, motociclistas 107 y ciclistas 22. ¿Esto en un año? No, esto es lo que va, creo que es el primer semestre del año, sí, de este 2023. Ok. Le sigue, de acuerdo con sus registros, Veracruz, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Puebla, Ciudad de México, Tamaulipas y Nuevo León. Aquí podemos ver que no solo las grandes ciudades reportan incidentes viales, pero que la mayoría sí son o peatones o motociclistas. Y esto me da justo ya pie a hablar de la famosa cultura vial, o como se le quiera llamar. ¿A qué atribuyes, Javier, por ejemplo, sean peatones y motociclistas los mayores víctimas de incidentes viales? Bueno, el tema de los peatones es muy, digamos, muy obvio. Son absolutamente frágiles comparado con un vehículo de 1 tonelada o 2 toneladas. O sea, no hay mucha discusión de la diferencia de peso, es más la velocidad, son los factores clave en el tema peatones. Si fueran rápido pero no pesan mucho, no serían tan peligrosos. Si pesan mucho, como lo son, pero no van rápido, tampoco son tan peligrosos. Va a haber siniestros, pero quizá muchos no mueran. El tema de la muerte es que van vinculadas ambas cosas. Algo pesado, que va rápido, es absolutamente mortal para los peatones, sobre todo los más vulnerables, ¿no? Los adultos mayores, los niños, es brutal. Y el tema de la motocicleta está dividido, digamos, en 3 partes. La primera son también muy frágiles, comparado con un vehículo. También es cierto que su propia velocidad, genera también muchos fallecidos. Sí, porque pierden el control. Sí. Okay. Y también son victimarios. O sea, también el peso de los peatones atropellados también recae en buena parte, no en gran parte, pero en buena parte en los motociclistas. Los motociclistas son una figura ahí que además los últimos años ha crecido el número de motociclistas muertos brutalmente y ha jalado los datos un poco para arriba, ¿no? Lo vemos en la Ciudad de México, pero en todas las ciudades, en todos los lugares del país es igual. La gráfica es muy fuerte. Está hacia arriba año con año. Más o menos a 2% anual. 2% de los fallecidos totales hay que agregarle cada año a los motociclistas. Entonces empezó hace 10 años estaban en 13, 15%, ahora están en 33% de los fallecidos totales. Es un porcentaje muy alto. Esto pasa en todo el mundo, pero bueno, tampoco es sorpresa. Sabíamos que estaba pasando desde hace mucho tiempo, entonces nadie puede decir, es que los motociclistas, ya lo sabíamos hace 10 años. No hay sorpresas, sabíamos que iba a pasar y sabemos cuáles son las causas otra vez, ¿no? Te digo, podemos segmentar a los que fallecen en motocicleta, algunos atropellados, otros menos, pero un buen porcentaje fallecen por la propia velocidad, derrapes, caídas, etcétera, ¿no? Limitar la potencia de las motocicletas ayuda, creo que mucho más que, por ejemplo, exigir cascos a todos. Los cascos son útiles, por supuesto que son útiles, pero si no van acompañados pero es una medida relativamente fácil, y que todo el mundo hace, es como lo más fácil y obvio. Controlar la potencia de las motocicletas no es tan obvio. Enseñarles a los motociclistas cómo conducir tampoco es obvio, ¿no? Las licencias, el tema de licencias, hemos estado atorados desde hace años y no parece que... Mira, no es un tema es un tema de voluntad política. En cuanto el presidente diga... se hacen licencias con examen, etcétera, todo funciona. Fluyen los recursos, si fluyen los recursos, las voluntades cambian mágicamente. De repente alguien que no está a favor del tema, como hay recursos, ahora es a favor del tema, surgen empresas que dedican a eso. Pasan cosas cuando hay voluntad política, cuando cae de arriba. El tema es que este tema no ha generado voluntad política. A eso iba, Javier, porque
Yo a veces leo comentarios a partir de casos particulares, ya sea de un motociclista que se pasó el alto o que iba rápido, como dices, exceso de velocidad y lo atropella un camión y a su vez genera accidentes en el camión. Y los comentarios es justo el tema de la licencia. ¿Qué nos puede decir en México y a niveles estatales cómo está el tema de qué necesitas para subirte a un auto y andar a la velocidad que se te dé la gana, o subirte a una moto y ponerte un casco y ya con eso? Sí, no, necesitas licencia en ambas casos. El tema de la licencia es un trámite. Uh-huh. O sea, no necesitas demostrar nada y si acaso tienes que traer algún tipo de documentación médica diciendo que pues que no tienes ningún problema para conducir, cosa que, vaya, es un trámite. Es un mero trámite que se hizo así un poco por la incapacidad de transformar un esquema de exámenes hacia algo que no implique corrupción. Entonces el argumento era, vamos a quitar la corrupción quitando los requisitos, que es una forma muy buena de evadir el tema, ¿no? Porque corrupción va a seguir habiendo, quizá no en ese tema, pero en otros. Pero se quitó algo muy importante que era el examen. Que no funcionaba antes, no funcionaba. Y en donde hay examen en el país tampoco funciona. O sea, no se reflejan los datos quizá haya un estado que no se reflejan, no hay una vinculación. Tiene que haber un sistema mucho mejor de evaluación y control de los conductores. Por ejemplo, el seguro que tú pagas no depende de tu calificación, de tu score como conductor. Si tú eres un muy buen conductor y no tienes siniestros y respetas la ley, no rebasas la velocidad límite, para alguien que es totalmente un desastre conduciendo, con el mismo vehículo va a pagar el mismo seguro. Va a pagar lo mismo en temas de seguro, cuando tendría que haber un premio a la buena conducción. No hay un premio a la buena conducción en México. De entrada, el dato es que menos de la mitad de los vehículos tienen seguro. Alrededor de 30 y pico, 40% de los vehículos tienen seguro obligatorio. Generalmente los vehículos no tienen seguro. ¿Por qué? Porque no hay un costo, ¿no? Entonces pagar el seguro implica asumir un costo por conducir bien. Entonces un poco al revés, ¿no? Se está premiando la mala conducción, el no cumplir con la ley, en fin, ese tipo de cosas no ayudan mucho. El tema de la aplicación de la ley también es un tema muy, muy político. Sistemáticamente, no solo en la Ciudad de México, sino en todos lados, los políticos que quieren ser populares entienden que para ser populares tienen que ser muy tolerantes con la aplicación de la ley. O que no haya aplicación de la ley. Quitan grúas, cancelan, ¿cómo se llama?, parquímetros, o no los ponen, exacto, las multas las descuentan o las quitan, los depósitos vehiculares los suspenden, en fin, todas esas acciones del político en campaña, ¿no? Lo cual está bien. Digo, no está bien, vaya, no digo que esté bien, está más bien es así. O sea, el político en campaña busca votos. Se entiende, pues. Sí, lo que sí tengo mucha duda, es que el votante valore a los políticos por ese tipo de cosas. Al final, me parece que el votante valora mucho más temas de orden o de control en la ciudad, de seguridad, que este tipo de acciones específicas que al final le pegan a tu política de seguridad, ¿no? Creo que hay que confiar en el votante y al final tú puedes decir, bueno, pero ganó fulanito. Pues sí, pero es que fulanito tenía como contrincante a menganito y a sutanito, había que escoger uno, ¿no? No se puede quedar vacío el puesto, ¿no? Hoy no ganó nadie, entonces alguno tiene que ganar, y eso, pero no es justificación de que la actitud de los políticos. Entonces me parece que los políticos tienen que entender que haciendo diferente las cosas pueden ser mucho más exitosos electoralmente. Y te digo, la primera víctima en este tema es la aplicación de la ley. Es la policía, la aplicación de la ley. Y pasa mucho que si tú no aplicas la ley de tránsito, las normas de tránsito bien, probablemente hay una impunidad sistemática en todos los demás temas, que son mucho más graves, ¿no? Temas de los temas graves que tenemos en este país, de homicidios, secuestros, van muy vinculados con la
tolerancia absoluta de aplicar la ley en todo, en todos los temas. Hay una absoluta tolerancia. Entonces, una de las cosas que hemos planteado es que un activismo en favor de la seguridad vial es también un activismo en contra de la impunidad en general del país. Son pasitos que hay que tomar, porque si no, claro, te cae como losa. ¿Cómo resuelves el tema de los chorrocientos mil homicidios que tenemos en este país todos los años y de la impunidad absoluta de que el 90% de los casos no se sentencian? ¿Cómo llegas a eso? Y entonces, claro, te cae la losa y dices, ya no se puede hacer nada, vamos, dejémoselo a la siguiente generación. Pero claro, sí se pueden hacer cosas, y estas cosas pequeñitas tienen nombre, apellido, costos, acciones específicas que sí se pueden hacer, y que eso podría generar cambios a corto plazo. Estamos como totalmente convencidos. La cosa es cómo convencemos a los políticos que están ahí, ¿no? Son los que toman decisiones. Entiendo, Javier, que cómo un país va a solucionar el tema estructural de violencia si no puede controlar la violencia vial, el tráfico y garantizar seguridad vial. Y, o sea, es de grande a menor. Y a eso voy porque mi gran pregunta, y a ver qué reflexionas tú, Javier, generalmente la violencia vial yo la asocio también con estar viviendo en un país con violencia en general. Entonces, ya abordamos el tema de que no hay control a través de la ley. ¿Tú cómo relacionas la violencia en general con la violencia vial? Mira, por ejemplo, había un caso en Texcoco donde la familia de una persona que fue atropellada y murió estaba presionando al Ministerio Público para interpretar, porque la acción del responsable sí era claramente de dolo eventual. Hay una figura de dolo eventual, doloso, una actitud dolosa generalmente se entiende como que yo quería o que alguien quería atropellar a esa persona específica, entonces hubo dolo. Generalmente se entiende que es culposo porque en realidad no quería matarle ni la conocía, ¿no? Pero hay una figura intermedia que se llama dolo eventual, que es, a pesar de que yo sabía las implicaciones, el riesgo de la acción que yo estaba tomando, de todos modos la tomé. Eso se llama dolo eventual, que es una figura intermedia entre culposo. No es culposo porque es como aventar una granada en una estación de metro, ¿no? No quería matar a quien maté, pero ¿qué creías que iba a pasar, no? ¿Qué suponías que iba a pasar? ¿Sabías lo que iba a pasar y de todos modos lo hiciste? Bueno, la familia de esta persona exigía al Ministerio Público que se interpretara como doloso el atropellamiento. Y el MP un poco no avanzaba. La familia contrató a un perito privado, contrató un perito. El perito hizo un peritaje, un buen peritaje, y entonces con base en eso el MP dijo que acusó al responsable como homicidio doloso, dolo eventual. Y un poco lo que dijo cuando le preguntaron a la prensa es que si yo no tengo buenos peritajes, yo no puedo inventarme cargos a alguien, no puedo inventarme las cosas, yo me baso en el perito, en lo que establece el perito. Y cuando yo tengo malos peritajes, pues yo tengo que seguir el peritaje, ¿no? Cosas muy pequeñas como, por ejemplo, el peritaje. ¿Cómo puede cambiar la justicia en este país el solo hecho de hacer un buen peritaje? Eso implica recursos para los peritos, hay que contratar más peritos, no sé, pagarles más, en fin, no soy especialista en el tema, pero el tema es que esto tiene nombres y apellidos, o sea, tiene cosas concretas que hacer, no es un tema como, híjole, la impunidad del país está bien cañona, ¿no? Esto viene de arriba. No es un tema que venga de arriba, es un tema, tiene razones específicas que se pueden atacar, y si el tema son los números de peritos o capacidad o pago a los peritos por cada ministerio público, pues entonces eso, ¿no? Y entonces vamos evaluando si vale la pena o no, si el costo-beneficio vale la pena destinar más recursos a eso, qué beneficios obtendremos, evaluar bien los beneficios y ser justos en las medidas que estamos tomando, porque si no, un poco tomamos decisiones a ciegas, y a ciegas no funciona nada, no funciona nada, no es sorprendente que no funcione nada, ¿no? Pero entiendo que en este caso en particular, a lo que vas es que si no hay un perito que pueda determinar por qué aconteció esta muerte vial. El perito estándar, mal pagado, en friega porque tiene 20 chambas,
Pues te dice lo obvio, es que el peatón se cruzó enfrente y ya, entonces es culpa del peatón, tan tan. Ese es el estándar, porque además el perito generalmente es automovilista, o no lo sé, o está inmerso en una cultura automovilista donde siempre tiene la culpa la víctima. Ajá. Donde responsabilidad de la víctima es como una cultura nacional, ¿no? Uh-huh. ¿Quién tiene? Lo vemos desde arriba, ¿no? Hasta abajo. Cómo responsabilizamos a las víctimas de su propia muerte, es que porque estaba ahí, cómo estaba vestida, si consumía drogas, o lo que fuera que nos inventemos, tiene mucho más sentido que encontrar causas más complicadas y soluciones un poco más complicadas, pero que probablemente sean las ciertas, ¿no? Es mucho más fácil. Entonces el perito te va a decir sí casi siempre que el responsable es el peatón. Por lo tanto, sale libre y en todo caso es un homicidio culposo que pues que no requiere tienes libertad bajo fianza, tienes todas las ventajas y la sanción es relativa, la pena es muy muy baja, a pesar de que la conducta era una conducta criminal, pero con dolo, ¿no? O sea, ir a 150 kilómetros en una calle de estas, creo que era la carretera la México-Texcoco, la que va de La Paz a Texcoco, ir a una velocidad así, no puede ser algo culposo, ¿no? O sea, no es como, me equivoqué, sabías lo que estabas haciendo. Entonces sí está vinculado. Y hay muchas otras razones. Por ejemplo, el tema del diseño vial. Una buena parte, estimamos que un 15% de los fallecidos son por temas vinculados a diseños viales en avenidas que tendrían que eran rápidas autopistas antes, pero que la dinámica urbana se comió esas zonas, se expandió en todas las ciudades, lo hemos vivido. Digo, podemos analizar, Mérida, San Luis Potosí, Tijuana, Culiacán, pasan en mi cabeza Mazatlán, Guadalajara, ¿no? La carretera, por ejemplo, México, de Guadalajara a Chapala, es muy peligrosa y digamos hace 30 años no había nada, pero ahora está el aeropuerto, están todas las unidades, la gente cruza. La avenida sigue exactamente igual, o es más, peor, o sea, porque le han agregado un carril, pero es una vía rápida sin cruces a nivel. Teóricamente los peatones tienen que subir por puentes peatonales, pero hay un puente peatonal cada en un montón de metros, y además no le puedes exigir a la gente subir y bajar un puente peatonal muchas veces, y la gente se cruza, muere en ese lugar. Muere porque es una avenida rápida en un lugar que ya no tendría que ser una avenida rápida. Otro ejemplo, Querétaro. En Querétaro va la autopista de México-Celaya. Hicimos, como país, no yo, hicimos un libramiento hacia San Luis Potosí antes de entrar a Querétaro, hicimos otro libramiento hacia Celaya. Entonces, si tú quieres ir a las dos opciones que tienes para cruzar Querétaro, es ir a San Luis o ir a Celaya, no hay más. Tú ya tienes libramientos para ambos. ¿Por qué la autopista México-Querétaro, cuando pasa a 1 kilómetro de la Alameda de Querétaro, sigue siendo autopista? Sigue siendo vía rápida. No solo eso, sino 5 de febrero, que es la otra avenida de Querétaro, el gobierno estatal la está haciendo vía rápida, un túnel distribuidor vial, haciendo vías rápidas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo vías rápidas? Si sabemos que matan gente, y además lo peor de todo, lo peor es que matan gente, pero segundo peor, que no sirven para nada. O sea, es como si todos quisieran ser la Ciudad de México. Es como, ya sabes a dónde va esa política, ya sabes dónde vas a acabar, ¿no? Y aún así lo sigues haciendo. Es como, hay algún tema como normalizar la tragedia, ¿no? Es este tipo asumir que es nuestro destino, algo. Y también la voluntad política, que es de seguir ofreciendo infraestructura, pero para automóviles y no para transporte público y peatones. Javier, ya llevamos hablando sobre la causa velocidad, exceso de velocidad, falta de aplicación de ley, si es que hay una ley, o con dientes o sin dientes. Dos temas. Tocaste el tema de los puentes peatonales. Mucha gente, a veces volvemos a lo mismo de la cultura de victimizar, culpa a la víctima de por qué no se cruzó en el puente peatonal. Hay muchísimas razones por las cuales alguien no puede usar un puente peatonal. Un montón de cosas, sí. No. De entrada, la distancia. Caminar un puente peatonal, luego subir el puente peatonal,
o bien subir la rampa, si es que tienes rampa, la rampa que tienes que Con suerte que echarte tenga 25 rampa. metros y 25 metros y luego otros 25 y otros 25. Lo que sea implica un gasto energético de tiempo y a veces ni siquiera físicamente puedes hacerlo. Exacto, tú y yo estamos bien, pero hay gente que ya trae bastón. Y aún así, si estuviéramos, o sea, si fuera el joven, ¿por qué el costo de cruzar esa vía va para el más vulnerable? ¿Por qué es el vulnerable el que tiene que subir escaleras, caminar durante el sol, subir escaleras? Que te asalten. Es el más vulnerable, no sé, pregunto, quizá es porque es el que tiene menos recursos. O sea, ¿se justifica un tema de recursos? De como yo tengo coche, tengo derecho a pasar sin detenerme, sin pensar siquiera por qué comunidad estoy cruzando. Porque eso pasa. Es que tú cuando te vas a una avenida de estas, cruzaste N barrios, N comunidades, ni te enteraste quién vivía ahí alrededor, ¿no? ¿Por qué tienes tú el derecho de hacer eso y el que va a pie tiene que hacer todos estos líos y cuando hay puente peatonal? Y cuando no hay, tiene que cruzar corriendo, o aunque hubiera, tiene que cruzar corriendo. Este tema de inequidad, es que si tú tienes dinero, tienes todas las ventajas, pero si no tienes, pues ni modo, es tu destino, friégate, ¿no? Ni modo, te tocó así, ¿no? Échale ganitas, ¿no? O algo así. Cómprate tu carro. Sí, exacto, sí. Es terrible, es terrible, y no tiene sentido. Es un poco lo que digo, una real política de izquierda en este país es apoyar a los vulnerables, a los más pobres, y justo aquí tenemos uno. A los peatones, la gente que camina, la gente que usa el transporte público, tendrían que ser la prioridad en este país, en este tema, y no lo son, y siguen sin ser, y no hay un entendimiento de lo que implica en términos de justicia social el apoyar la seguridad vial, ¿no? Había un debate en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la nueva Ley General que de hecho impulsó la coalición y que se promulgó el año pasado. Se establece que muchas cosas, muchos avances. ¿Qué no se establece, por ejemplo, a pesar de que era una demanda de la sociedad civil, el seguro obligatorio? ¿Qué es eso? Cuando conduces un auto tienes que tener un seguro de responsabilidad civil por si atropellas a un peatón o un ciclista, o a quien sea, no chocas con alguien y entonces lesionas a un conductor de coche, a un pasajero, a quien sea lesionas, tienes que pagar por esas lesiones. Tienes un seguro que cubre la atención médica inmediata de la víctima. En fin, hay una serie de ventajas para las víctimas que si tú no tienes seguro, las víctimas no lo tienen, y como leíste, 2 de cada 3 casos atropellamientos, el responsable se fuga. Nunca más sabes quién es. Nunca son los mortales, pero pues, igual lesiones. Nunca supiste quién, nunca obtuviste justicia, pues sobre todo tampoco nunca nadie te pagó rehabilitación o nada, no hay nada. Entonces, el seguro obligatorio no está en la ley, a pesar de que es obligación para el 90% de los mexicanos a través de reglamentos de tránsito, leyes de movilidad estatal, leyes de transporte. Es obligación en todos lados. Aquí en la Ciudad de México es obligación, pues, casi todos lados. Ahora en Puebla también es obligación. En casi todos lados. La ley general no tiene el seguro obligatorio porque la postura de la mayoría parlamentaria era que eso afectaba el bolsillo de los más pobres. Y es un poco el no entender dónde está la agenda izquierda, dónde está realmente la agenda de la izquierda, porque si tú quieres subsidiar el uso del coche, perdona que te diga, pues estás subsidiando a los más ricos. Sí, claro. Y sí hay gente más pobre que tiene auto, sí, pero el subsidio que estás mandando es a los más ricos. El subsidio de la gasolina en este país va a los más ricos. Tiene ventajas porque reduce la inflación. Sabemos todos los efectos macroeconómicos del subsidio de la gasolina, pero lo que no puedes discutir es que va a los bolsillos de los más ricos. Ahora, si le cobramos luego impuestos a los más ricos, puede ser, pero no estamos haciéndolo, ¿no? Estamos liberando tenencias, no pagamos ahora refrendos no tenencias, bajamos el pago, damos descuentos de tenencias y pagamos pronto y al 50%, no sé cuánto. Entonces, digamos que sí es un tema como de justicia social, el enfoque. Creo que ese es el enfoque correcto, sobre todo en un país
que está votando a la izquierda, y sí, todo indica, digo, las encuestas dicen que va a volver a votar por la izquierda. Esto tiene que ser enfocado desde el punto de vista de justicia social, sí o sí. O sea, no. Sí, porque se sigue beneficiando a quien más tiene, es decir, el que tiene un carro no tiene la obligación o la responsabilidad de tener un seguro, y que se siga fregando el que no tiene dinero y el que es pobre para tener eso. Sí, claro, porque claro, la víctima tampoco. Eso nos lleva, por ejemplo, al tema de derechos de las víctimas. Hay una ley, la ley general de víctimas, que salió hace como 10 años. Es una ley medio rara en este tema, porque al principio acepta que las víctimas de violencia vial son víctimas de acuerdo a esa ley, pero luego no. En fin, no lo deja muy claro. La Ley General de Movilidad sí lo deja claro, que son víctimas, y que deben ser interpretados como víctimas y que tienen los mismos derechos. Y el derecho más importante, digo, el tema de justicia, el tema de todo lo que ya sabemos, pero el tema de reparación integral del daño, que es creo que el eje principal de la Ley General de Víctimas y de todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, la reparación integral del daño. Y eso implica no solo el pagarle algo, implica mucho más justicia, y uno de los elementos que menos entiende es el derecho de no repetición. Que no vuelva a pasar. Que claro, se entiende mucho con violaciones de derechos humanos de parte de, no sé, del ejército, de la policía, el tema de no repetición. Pero si tú aplicas aquí el concepto de no repetición como parte de la reparación integral del daño, implica que si un tramo de autopista o de vía mueren sistemáticamente peatones, todos los meses mueren peatones, sí o sí, cada mes. El tema del derecho de no repetición es, tienes que hacer algo. O sea, es parte de reparar integralmente el daño, el hacer algo en ese tramo donde mueren y ya sabemos cuáles son. Sacamos un dato de 177 tramos más mortales del país. Sabemos dónde muere la gente y dónde va a morir el siguiente mes y el siguiente mes y el siguiente mes. El no hacer nada ahí implica no respetar, no reparar integralmente el daño de las víctimas y simplemente esperar que vuelva a pasar, lo cual me parece escandaloso, no sé, inaceptable. Por este tema de la infraestructura vial descuidada que no se actualiza a la habitabilidad. Podrían ser varios efectos, podrían ser varias causas. Quizá hay una escuela ahí, quizá no hay forma de cruzar, necesitan cruce a nivel, un semáforo. Quizá necesite fotomultas porque son tramos rectos donde la gente termina yendo muy rápido o como tú dices, puede ser que los carriles sean demasiado anchos, quizás tienen demasiados carriles, como la autopista de Mérida a Progreso, por ejemplo, que tiene como 6 carriles. Agarras velocidad, pero es que ir a 80 ahí es ir lentísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces la cantidad de carriles te hace que vayas muy, muy rápido. Puede ser diseño. El tema es, lo que no podemos es no meternos, no hacer auditorías sobre qué está pasando y un poco decir, bueno, ni modo, ¿no? Medio sacar porque afecta a los boletín de prensa y decir, no, qué triste, estamos con las familias de las víctimas, abrazo, pero es que se espera, o sea, eso no es reparar integralmente el daño. Estos puntos que ustedes ya tienen ubicados, ¿recuerdas algunos? Sí, no, un montón. Por ejemplo, la salida de Mazatlán hacia el sur, hacia Tepic, de la ciudad de Mazatlán, que luego se llama adentro Boulevard Luis Donaldo Colosio. La salida, la México 15, es un tramo complicado, con muchos fallecidos. La autopista México-Puebla, antes de llegar a Puebla, por ejemplo, es también la México-Puebla aquí en la Ciudad de México. Acaban de atropellar a peregrinos ahí. Por ejemplo, sí, uh-huh. Sí. La carretera Veracruz-Jalapa, en Veracruz, se llama carretera, pero cuando tú lo ves es parte de la ciudad. O sea, técnicamente es carretera. Por el crecimiento de Mancholana. Sí, pero ya no es carretera, se llama carretera Veracruz-Jalapa. El periférico de Mérida, por ejemplo, también. La salida de Cancún hacia Tulum, creo que avenida Luis Donaldo Colosio también, no sé por qué tanto, a los políticos les encanta tener vías con sus nombres. Sí. Luego, las dos salidas de Oaxaca, por ejemplo, tanto hacia Tehuantepec como hacia México, que tienen semáforos muy esporádicos,
Pero la cantidad de gente que cruza y la vida cotidiana de los barrios que cruza pues es brutal, ¿no? En Oaxaca. Sí. Y la avenida es muy, muy, muy rápida, demasiado rápida para el contexto. Híjole, te podría decir, la salida de Chapala, la carretera de Chapala en Guadalajara, la carretera nacional en Monterrey, la carretera que va hacia el sur, que sale desde San Pedro, bueno, desde el sur, la carretera nacional también es un chorro de lugares se ha urbanizado a lo largo de la carretera, y la carretera sigue siendo una autopista, la gente cruza corriendo y muere, o en fin, en Guanajuato, un montón de tramos en Guanajuato, sobre todo ciclistas, hay un montón de ciclistas en Guanajuato. El periférico de Torreón, Gómez Palacio, híjole, un montón de tramos. Un montón, pero sabemos dónde están. Sí. O sea, pero no hay la voluntad política ni las políticas enfocadas a... Exacto, pues ahí está el mapita, sí. Pues ahí están, o sea, ahí están documentados donde y digo, los peatones mueren atropellados donde vive la gente. O sea, los peatones son caminamos mucho alrededor de donde vivimos, donde trabajamos, entonces zonas urbanas afectan mucho más. Pero sí, lo mismo en el norte, y hay, en fin, pero sí te digo, sabemos dónde pasan, y sabemos, si queremos reducir fallecidos, sabemos dónde empujar. ¿Cuesta dinero? Sí, claro que cuesta, ¿no? Pues ni modo que no cueste, ¿no? Claro que cuesta. Pero construir más carreteras también cuesta. Sí, claro, ¿no? O sea, está muy padre tener un primer tramo ferroviario, pero bueno, pues hay de que tenemos dinero de inversión, hay. La cosa es, pues necesitamos ser mucho más inteligentes. Ahora, pasa mucho en este tema de inversiones que si estamos en el gobierno, uno de los criterios más importantes si estás en gobierno es gastarte el dinero rápido. Lo peor que puedes pasar, bueno, no lo peor, pero de las cosas malas que puede pasar si tú estás en gobierno es que tú subejerzas. Porque entonces al siguiente año, pues Hacienda te va a dar menos. No te va a decir, pues tú no tienes ni ganas, o sea, no quieres gastar dinero, pues entonces todavía menos. Entonces siempre hay un temor por el subejercicio. Y la mejor forma de gastar dinero rápido es en megaproyectos, en proyectos grandotes. Entonces, si divides tu proyecto en 5 cosas, es peor que si te lo gastas en un solo proyecto. Ahora, ese contrato grande podría estar diseñado quirúrgicamente para hacer cosas muy específicas, pero generalmente no lo son. Los contratos grandes son muy grandes, entonces te lo venden por metros cúbicos de no sé qué, y no están sujetos a detalles de diseño porque son muy tardados de implementar y tú necesitas hacerlo rápido. Entonces, por eso los puentes vehiculares son tan bonitos para gastarse dinero. Las cosas grandes que ¿no? Los metros, los trenes, los pasos a desnivel, los segundos pisos, son bien bonitos porque te gastas mucho dinero de un solo centón con un solo proyecto, con empresas que además son buenas haciéndolo y que ya tienen todo garantizado, el cronograma de implementación, costos, ¿no? Y sabes que va a haber un costo extra, pues sabes de qué tamaño va a ser el costo extra, En cambio, si tú agarras y tomas estos 177 tramos y eres muy específico, en cada tramo tiene razones diferentes. Algunos requieren fotomultas, otros requieren control de algún tipo, otros cambios en el diseño. Si tú haces eso, vas a tardar más y no lo vas a lograr hacer en un año. Vas a generar subejercicio. Entonces, no hay ningún incentivo de parte de los tomadores de decisiones para invertir de manera inteligente el dinero, y terminamos invirtiendo de manera boba el dinero en cosas grandotas porque nos gastamos rápido. Porque se ven a la hora de inaugurar. Y porque es fácil gastarlo y rápido, ¿no? Te pasaría a ti si tú estuvieras en el gobierno. Tendrías que tomar una decisión rápida. Dijo, es que si me lo quiero gastar, necesito gastarlo en cosas grandotas porque si no, no puedo ejercer todo. Hacer ajustes. Me acuerdo cuando fui a Tokio, que me fascinó Tokio, la única vez que he ido, me encantó porque la gente de obras en fin, ni siquiera sé de dónde, el municipio, lo que sea, ¿no? Pero ahí de obras públicas, estaba modificando las rampas que tenían en Tokio, pero eran modificaciones muy precisas de cosas que estaban mal, alguna cosa rota, el detalle, no cambiaban todo. Aquí en México lo que hacemos es cambiamos toda la banqueta. O cambiamos toda la banqueta aunque esté bien y tenga algunos fallos, o no hacemos nada. Pero hacer cositas muy concretas no lo hacemos.
no está diseñado el mecanismo de inversión del país como para solucionar cosas quirúrgicamente. Es boom, toda la banqueta junto. Oye, pero si está bien en un 90% la banqueta, sí, pero así funciona la obra pública. Entonces, es toda la banqueta, ¿no? Entonces, alrededor, por ejemplo, me acuerdo de los viveros de Coyoacán, perdón por mis ejemplos chilangocentristas, cambiaron toda la banqueta de alrededor bueno, no toda, pero de los viveros. Estaba bien, no pasaba nada. Lo único que necesitabas era resolver cosas muy concretas de árboles que rompen la banqueta y de las rampas, y ya. Y te podías haber ahorrado todo ese dinero para invertirlo en otra cosa. Sí, pero eso implicaba tiempo que no tiene la administración pública para gastarse el dinero, lo cual es un poco paradójico, partiendo de que decimos que no hay dinero y somos un país pobre, ¿no? Pero que nuestro gobierno no es capaz de gastarse el dinero de manera eficiente. Es medio paradójico, sí. ¿no? Pero bueno, es un poco también la razón de por qué seguimos apostándole a grandes infraestructuras. Viales. Javier, ya quiero cerrar con... Seguimos en el Guadalupe Reyes y me gusta siempre advertir desde este espacio que tengan cuidado como peatones, como ciclistas, ante los conductores borrachos en esta época. Y en factores de riesgo ustedes aquí ponen el alcohol. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, el alcohol es un tema brutal. El alcohol no atropella a nadie y no mata a nadie. O sea, el alcohol está ahí en su botella y en todo caso, si se lo toma alguien, lo que va a resultar es pues, en alguien ebrio, ¿no? No pasa nada. Aunque algunas regulaciones sí, por ejemplo, prohíben a subirse al transporte público ebrio, ¿no? Lo cual no tiene ningún sentido, porque justo ¿qué querías? Que manejara. Pero bueno, el tema es cuando un ebrio se sube a un auto, ¿no? Uh-huh. Entonces no es un tema, porque muchas veces nos podemos discutir sobre esto como discusión como ética, a nivel moral, como de si la toma del alcohol, la adicción, las drogas, no es una discusión porque ni siquiera vamos a entrar en esa discusión. Podemos tener otra discusión en otro panel tuyo, ¿no? Sobre drogas y sobre moralidad. Pero en este caso ese no es el tema de discusión. El tema de discusión que alguien ebrio no puede conducir. No puedes conducir. Ahora, si los ebrios conducieran lento y chocaran, los efectos serían no tan malos. O sea, serían malos, pero no tanto. O sea, chocarían, si vas lento no matas a nadie. La clave es la velocidad. Uh-huh. El ebrio conduce rápido. Ese es el gran problema. El ebrio conduce rápido y tiene los mecanismos para conducir rápido, que es nada más el... acelerador. Sí, o sea, ese es el problema. Ese es el gran problema. Entonces, el tomar alcohol está muy vinculado con la velocidad. Y es ahí donde muere la gente, ¿no? Entonces, el control del alcohol es básico, esencial, como forma de evitar la conducción, no solo errática, sino veloz, rápida, ¿no? De un vehículo de más de 1 tonelada. Ha habido un poco la dinámica aquí es un tema de operativos. Esa es un poco la forma que hemos encontrado, que me parece, creo que nadie discute la efectividad de los operativos. Los colímetros. Sí, eso nadie lo discute. Creo que todos estamos de acuerdo en que sí funcionan. El tema es que ningún problema se soluciona con operativos. Los operativos son para momentos especiales, que es justo el chiste, ¿no? En época, por ejemplo, como dices, del Guadalupe Reyes, pues son momentos en los que sí tiene sentido un operativo, pero los operativos no son permanentes, no tienen por qué ser permanentes, no están diseñados para eso. El problema es que fuera de los operativos no tenemos una política sólida sobre el tema de alcohol y conducción. No tenemos una política sólida. No digo que sea fácil, solo digo que no tenemos. Por ejemplo, no hay ninguna responsabilidad de parte del establecimiento mercantil que vende alcohol sobre responsabilizarse sobre el conductor que dejas ir. Cliente, sí. Claro. No solo eso, sino que exigimos por ley en muchos estados todavía estacionamientos en los bares. ¿Por qué necesitamos estacionamiento en los bares? ¿No tendría que ser un poco al revés? Está prohibido ofertar estacionamiento en los bares, ¿no? En fin, no, por ejemplo, no hay una política así. Un poco porque entendemos que eso implicaría discutir el tema del uso del alcohol, lo cual no estamos discutiendo. No es un tema a discutir. Y un poco nos quedamos entrampados, y como es difícil, y como dije, a los gobiernos no se le da mucho ni la innovación, ni el trabajo quirúrgico, ¿no? Tanto regulatorio como de aplicación. Es un poco, ¿no?
Y entonces, claro, el porcentaje de fallecidos en las calles derivados de que el conductor responsable estaba ebrio son un montón. Son un montón, te digo, vinculados con velocidad, y por eso te digo, muchos análisis y auditorías sobre los tramos peligrosos tendrían que vincularse no solo automáticamente al diseño vial del tramo, sino a muchos otros factores de preguntarse qué está pasando, ¿no? Y ya tenemos muchos datos como para poder analizar qué está pasando. El tema es que no hay ningún área del gobierno federal ni quizá algunos estados que sí están haciéndolo, pero no me muevo de Ciudad de México y Jalisco, pero de manera muy, muy limitada. Nadie está analizando qué está pasando, ¿no? El tema del alcohol tampoco. El protocolo que propone la Secretaría de Salud es sobre operativos, nada más. Pero, por ejemplo, si en caso de que haya un responsable de cualquier siniestro, no puede ser no mortal, o incluso puede no haber lesiones o daños, pero pongamos que haya lesiones, lo lógico y lo evidente es que el policía, el policía que se presente, el primer respondiente, como le dicen, el que se presente primero, tenga alguna forma de medir el alcohol del conductor. No tiene porque los protocolos están basados en operativos. El protocolo de ya cuando vas pedo. Nos pasó ahorita que estamos haciendo una propuesta de reglamento de tránsito modelo para el país. Tenemos bien armado el protocolo de un operativo, pero ¿qué pasa cuando no hay operativo? Cuando hay un siniestro y quieres, ¿cómo garantizas, por ejemplo, que le vas a dar a los policías un alcoholímetro a cada uno certificado, homologado anualmente, cuidado, mantenido? Es muy difícil. Necesitas protocolos. Mi pregunta es, ¿qué protocolo? No hay. No es tampoco tan difícil. O sea, ninguna de estas cosas son difíciles. Pero si no hay, pues no hay. Entonces, claro, pasa que atropella a alguien y no hay forma. Y ya cuando llega el Ministerio Público y se hace el peritaje, no, pues ya no midió nada de alcohol porque ya pasó, no sé, un chorro de horas, ¿no? Entonces ya no está midiendo nada. Entonces, ¿de qué sirvió? Hay que hacerlo en el momento, ¿no? No, hay que hacerlo en el momento, vaya, no es una pregunta, sino hay que hacerlo inmediatamente. No hay protocolos, no hay controles y un poco esto sigue pasando, ¿no? Y un poco también, y un poco lo que hacemos es caer en este tema de la conciencia, ¿no? Es que no tenía conciencia y condujo tomando alcohol, ¿no? Qué poca conciencia. Entonces un poco eso no va por ahí, no es un tema de conciencia de nada, es un problema de control y sanciones. Si tú quitas los controles en Estados Unidos sobre esto o en Europa, pues créeme que tenemos mucho más, en muchos casos, tenemos mejor cultura del espacio público y de la cooperación en el espacio público que muchos otros países que tienen pocos muertos por violencia vial. Pero tienen control. Tienen controles, claro. Nosotros tenemos una muy buena cultura del espacio público, de la cooperación en el espacio público, comparado con otros países. Acá alguien se cae en la calle y siempre salta gente que le ayuda. En otros países se cae alguien y ¿no? Vaya, tenemos cultura, no nos falta, ¿no? Lo que nos falta son controles para el pequeño porcentaje de las personas que violan la ley y son los riesgosos en la calle. Los vehículos motorizados. Ya a manera de conclusión, Javier, me quedé pensando en lo que decías, que se victimiza, o sea, se culpa a la víctima, al peatón en este caso, y se consiente al del vehículo motorizado porque tiene dinero. Y qué mejor ejemplo que el torito, ¿no? O sea, ya vas alcoholizado, ya puedes poner en riesgo una vida y te consienten dándote de cenar, y este tipo de notas se vuelven hasta de burla o de risa, cuando a nivel profundo pues es una de las causas, no sé si llamarlas culturales, de consentimiento. Claro, sí, no, o sea, no está mal que cenen, o sea, me parece que está bien, o sea, no, eso no es el problema. El problema es cuál es la sanción. O sea, si la sanción es estar, si acaso 24 horas en el detenido, si acaso porque es automática la emisión de un amparo, ¿no? Casi automático. O sea, te lo hacen y ya luego te lo pagas, pero ya está hecho. O sea, sales con el amparo. Pero el tema es de qué aún estando 24 horas, de qué tamaño es la sanción para una acción claramente antisocial. Riesgosa, antisocial, conducir con alcohol tendría que ser, vaya, no tendría que ser, está penado en muchos lados pero vaya,
Pero acá no, acá por ejemplo tienes que pasar varias veces para que te detenga el torito, para que entonces te suspendan tu licencia. Pero cuando tendría que ser la primera. Vaya, es que es a la primera. No, así, es que se me fue, no se te puede ir, es que no es un tema de que aquí no puede haber tolerancia. La propia ley establece 2 veces, si 2 veces en un mismo año te detienen por alcohol, entonces sí te suspenden. ¿Quién entra 2 veces en un año al torito? O sea, conozco poca gente realmente que haya entrado una vez en toda la historia de conducir. 2 veces en un año es para no solo cancelarlo, sino para que sea un delito y que tenga que firmar todas las semanas, o sea, en el reclusorio. Es un tema, entonces es un tema de tamaño de la sanción para la actitud antisocial y peligrosa para toda la sociedad, ¿no? Hay una tolerancia absoluta, Porque la tolerancia cero no tiene costo político. La tolerancia cero no tiene costo político, ¿tú dices? Es al revés, la tolerancia cero. Si tú tienes tolerancia, no te cuesta tanto a nivel político. Exacto. La tolerancia paga aparentemente, ¿no? Uh-huh. Pero cuando evalúas a un político, lo evalúas un poco por su trayectoria, no por la acción 1, 2 o 3 que hizo. Y entonces un poco necesitamos más políticos que le apuestan a una trayectoria, a un discurso, a ser congruentes. Me parece que sí paga. Igual no paga a corto plazo, ¿no? Ningún beneficio bueno paga a corto plazo, todos hay que invertirle. Pero creo que apostarle a un discurso, a una congruencia, a ser sistemático, congruente. Lo que pasa es que ser político es bien difícil. Es bien difícil. Necesitas tener piel en fin, es muy complicado. Uh-huh, entonces, sí. No cualquiera, ojalá muchos de nosotros pudiéramos dedicarnos también a hacer política, un poco para no ver los toros de la barrera, porque está bien fácil criticar desde acá, ¿no? Pero un poco también reconociendo que es algo bien difícil, que no cualquiera se echa pero que sí necesitamos como presionar a que se haga de manera diferente. Y creo que hay muchos ejemplos en el mundo de que la congruencia sí paga al final, y paga mucho mejor que el apostarle a estas cosas muy concretas de brillos muy, muy rápidos, que creo que no funcionan tan bien. Pero bueno, no soy especialista en temas políticos. Pues Javier, muchísimas gracias por estas reflexiones que tuvimos a lo largo de este espacio de 12 a 1. Gracias por venir hasta el estudio, y pues ya tienen ahí bastantes temas reflexionados sobre violencia vial, sobre nuestro derecho a seguridad vial y este tema de justicia social que se puede analizar desde justo como peatones y como ciclistas, como motociclistas y como automovilistas. Feliz año Javier, gracias por haber estado aquí, gracias a Perla Velázquez en esta ocasión en producción y a Paulina Soto en operaciones, y a usted por habernos acompañado en este arranque de año. ¿Algún otro mensaje? No, muchas gracias. Feliz año igual.